Buenos días a todos, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la presentación. Águeda, vosotros me habíais pedido que aquí hablara o reflejara los debates que hubo la semana pasada en la Conferencia Europea de Innovación en Agua en Zaragoza. Para empezar, ya he visto que CETA 2020 va a tener lugar en Madrid. Yo, desde luego, no soy aragonés, pero os puedo recomendar a celebrar algo en Aragón. Está perfectamente organizado y el soporte local ha funcionado de maravilla. Y eso, para un congreso como ese, es fundamental, vamos, vosotros lo sabéis. La conferencia era una conferencia de la Comisión Europea en cooperación con diferentes partners, muchos de los cuales están aquí en la sala, entre otros Water Europe, Euro y el Gobierno de Aragón, y luego muchos más partners a nivel estatal español. Entonces, la conferencia iba a tratar cuál es el papel de la innovación para la gestión del agua, sobre todo teniendo en cuenta el marco político que hay con la nueva Comisión Europea, es decir, cómo se enfoca tanto la política de agua, bueno, la conexión entre la política de agua y la política de investigación e innovación, que llevan dos direcciones generales diferentes en Europa y querían contrastar sus ideas principales presentarlo y contrastarlo con la audiencia que había en Zaragoza. En total sumamos 700 personas en la conferencia. Hubo casi 40 reuniones paralelas el día anterior que entraron mucho más a fondo en los aspectos técnicos. Entonces, allí eso no lo organizamos nosotros, sino eso fueron reuniones ya organizadas por los proyectos LIFE, los Horizonte 2020 u otras instituciones que querían embarcarse en un análisis técnico más detallado. El día 12, era el jueves pasado, era el día de la conferencia. El día 13 tuvo lugar un taller, un workshop sobre los farmacéuticos la contaminación del agua por parte de farmacéuticos. Entonces, la Comisión Europea sobre todo quería ver cómo podía cooperar a partir de ahora con otras instituciones como la Organización Mundial de la Salud, con el Banco Mundial, con EFPIA, que me parece que Mariano lo ha mencionado antes, la Organización de la Industria Farmacéutica Europea, y otras instituciones para diseñar una estrategia conjunta. Y como decía la Organización Mundial de la Salud presente en la reunión, que generalmente Europa en esos temas lidera, va mucho más por delante de muchos otros países, pero también da la oportunidad de intercambiar y extender las experiencias que han tenido lugar en un sitio específico a otros. Entonces, era un marco muy diferente, muy agotador, esa semana pasada allí en Zaragoza. Fundamentalmente la conferencia se enmarcó también con la COP25 aquí en Madrid, muy cercana. Inicialmente estaba prevista más lejos, lo sabemos todos, pero arrancó con unos claros posicionamientos de que hace falta un cambio, sobre todo porque hemos visto un deterioro muy importante en la biodiversidad. El 60% me parece que son de los ecosistemas de agua, de los hábitats de agua, ha desaparecido. Desde los años 70, un 80% de las especies de aguas continentales está en situación mucho más amenazada desde los años 70. Entonces, este entorno hace necesario un cambio de acción y de actitud. Pero también hace falta un cambio porque las presiones que vienen van a ser muy diferentes, ya no solo el cambio climático, sino también el aumento de la población, el aumento de la clase media en todo el mundo. ¿Y qué más se me ha apuntado? Y la concentración de las personas en las ciudades. Me parece que fue Daniel Calleja, quien dijo, el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, quien dijo en la reunión, o dio la cifra de que en el año 2050 el 70% de los habitantes vamos a vivir en ciudades, y además de las cuales una buena parte todavía ni existe. Entonces, esos son cambios muy importantes que van a poner más presión sobre los recursos naturales y entre ellos el agua. La respuesta de la Comisión Europea a estos retos son, por un lado, el Green Deal, y por otro lado la revisión o la actualización de
de la política de agua, el Green Deal, sobre todo con una visión integral, y ahí me ha gustado mucho la conexión con lo que Fernando ha comentado anteriormente sobre, como decías, la sopa o el caldo que tenemos con tantos ingredientes en la legislación de agua, pues en el Green Deal también tiene la ambición de conectar diferentes objetivos de desarrollo sostenible, los SDGs, para establecer más conexiones entre ellos y trabajar a la vez para mejorar la situación del agua, como la biodiversidad, como la alimentación y la salud, y evitar el trabajar en líneas mucho más aisladas que al final solo benefician a un sector específico, y ver cómo se puede forzar o fomentar esa integración. En cuanto al agua, un elemento clave que salía de la conferencia, que a la vez también supuso la presentación del fitness check de las políticas de agua europeas, es que hace falta más implementación, más inversión y más innovación. Entonces, la innovación sobre todo debería abordar aspectos vinculados con las otras estrategias que también están dentro del Green Deal, como el Farm to Fork, de cómo producir alimento para que lo podamos comer y mucho más sostenible. La estrategia de biodiversidad, o como de momento se denomina un poco más ambiguo, la ambición de cero emisiones de contaminación. Tuvimos un interesante debate sobre, ya entrando más en temas de innovación, sobre cuáles son los pros y los contras de la innovación, porque esa era una reunión en la que efectivamente los 700 participantes trabajamos en innovación en agua, y todos defendemos el rol que tenía la innovación en ello. Nosotros provocamos un debate entre 4 participantes sobre el rol de la innovación tecnológica, y pedimos explícitamente que defiendan puntos de vista a favor y en contra. Y eso reflejan, fue un debate bastante arduo, con unas votaciones entre medias y mucha competitividad ahí entre los participantes, pero también refleja los pros y los contras que tenemos con la innovación. Porque la innovación, por un lado, todos los que trabajamos en innovación creemos que es necesaria, puede aportar más eficiencia, es necesaria ante los cambios globales y los cambios en la política que se están produciendo. Pero a su vez hay muchos elementos también críticos con la innovación, porque cuesta mucho dinero, cuesta mucho tiempo, cuando por otro lado ya tenemos muchas innovaciones, sobre todo tecnológicas, que ya están experimentadas en algún sitio. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir invirtiendo en seguir avanzando en esa línea? Otra crítica que surgió era que faltaba la conexión de esa innovación tecnológica con la gobernanza. Es decir, si no tenemos un marco de cómo utilizar la tecnología, para poco nos sirve la tecnología, o sirve para un sitio específico donde se ha diseñado, como pasa en muchos proyectos Horizonte 2020 o LIFE, con una gobernanza adecuada, porque ahí hay un end user que participa en el proyecto, que incluso puede tener una parte de la financiación por parte de la Unión Europea para implementar esa nueva herramienta, pero luego de dar el salto de esa implementación en los proyectos de innovación a una replicación o adaptación de los casos a otros sitios, esto sigue siendo un bache que todavía cuesta mucho superarlo, y si no somos capaces de afrontar los aspectos de gobernanza y sobre todo de integración de los diferentes aspectos, como mencionaba antes, con los objetivos de desarrollo sostenible, esto seguirá siendo muy difícil. Y sobre todo cuando falta la voluntad política, que es parte de esa gobernanza, pues la innovación tecnológica puede ser un parche muy bonito, pero al final no conlleva el beneficio para la sociedad que la innovación debería llevar, y sobre todo si es financiada con fuentes de financiación pública, y no contribuye a resolver realmente los societal challenges, los retos societales de la sociedad, como lo llama también el programa Horizonte 2020. La jornada concluyó con un debate sobre el futuro de los programas de financiación o de fomento de investigación e innovación, en los cuales se presentó el paquete ese de 100.000 millones de euros que está previsto caer en el año 2021 al 2027 en todos los ámbitos, pero para fomentar esos aspectos.
Entonces, el programa de trabajo está en preparación. Hay unos equipos específicos que trabajan, por ejemplo, en las misiones. Hay mission boards que se supone que van avanzando con las actividades y, de hecho, en Zaragoza tuvo lugar una reunión sobre el partenariado del Water for All, que es una de las opciones, pero digo opciones para futuros programas dentro del programa o iniciativas dentro del programa de trabajo para los próximos años, pero queda mucho por aclarar y definir e implicarse para realmente llevarlo a cabo. Mi percepción era que hay varias opciones, por ejemplo, en las misiones, dentro del clúster 6, que habla, y para eso tengo que ver en mis notas, que cuando es de alimento, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente, y las referencias que ahora mismo incluye este clúster en su borrador de texto, pues se refieren a disponibilidad de agua, sobreexplotación, eficiencia, adaptación, contaminación, alteraciones morfológicas, modelos de gobernanza, herramientas analíticas, monitoreo, nexos. Pues parece que todo lo que hemos hablado antes aquí en la jornada aquí está abarcado por las posibles opciones dentro de ese clúster 6. Además, luego hay otro clúster sobre las ciudades. Pero realmente la sensación que me queda después del debate que hubo y después de las presentaciones que hubo sobre ese tema es que no está tan claro cómo va a salir el agua en el futuro programa Horizonte Europeo. Yo no lo tengo tan claro. También frente al Horizonte 2020 que estamos terminando había muchas expectativas de que hubiera una línea específica para agua y al final no lo ha habido y el agua está incorporado de manera integral o transversal en muchas diferentes líneas. Mi sensación es que vamos a seguir con esa perspectiva para los próximos 7 años de financiación de investigación e innovación por varias razones. Porque por un lado, el agua es un aspecto integral o el gran reto para muchos de los que necesitamos afrontar para solventar los problemas de agua. No está en el agua en sí, sino es en la integración de la política de agua, de las iniciativas de agua con las otras, con la agricultura, con el uso del suelo, como Fernando también decía antes. Me parece que Mariano también se ha referido antes a temas de contaminación. Si no somos capaces de cambiar el diseño de los productos, pues al final siempre actuamos al final de la tubería y nos va a costar mucho más dinero resolver los problemas. Entonces, tiene que haber mucho más integración ahí con otros sectores y parece que el horizonte europeo lo va a reforzar y también el refuerzo con los otros objetivos de desarrollo sostenible, pero también porque al sector de agua también le falta empuje en esas iniciativas. Las misiones, que es otro formato de financiación. De momento hay 4 que se dedican que incluyen elementos de agua. Uno es sobre el suelo, luego los Smart Cities, otro sobre adaptación y otro, el más cercano, sobre océanos, aguas costeras y aguas de interior. Entonces eso suena muy prometedor, pero por ejemplo cuando yo he visto la composición del Mission Board, el que define cuáles son los aspectos concretos que se tratan de ello, me parece que eran unos 15-20 expertos. Y la gran mayoría eran expertos en temas de océanos. Y a mí me parecía que había 2 o 3 personas solamente para aguas de interior. Entonces creo que allí falta el empuje y eso a lo mejor luego lo podemos tratar en el debate.